loco, entre que ya llego tarde encima de este tráfico. No puede ser, no. Bueno, por lo menos me pongo la radio un rato a ver si la zafamos. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. Olvídala, es fácil para mí. Acá estoy, mi amor, no existe el olvido. Hasta que me olvides, voy a amar. ¡Qué embole! A ver, ¿qué quiere ahora? Hola. Sí, ya llego, bánquenme que ya llego para la reunión. ¿Informe? ¿Qué informe? No. ¿Te pasó una situación parecida a esta alguna vez? Si es así, quédate que te cuento por qué. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los fenómenos psíquicos más misteriosos que existen para el ser humano, el olvido. ¿Por qué olvidamos? Y vamos a hacer un recorrido por numerosos campos de saber para tratar de entenderlo un poquito mejor. Pero antes que nada, y antes de que nos vayamos a lo más profundo, me gustaría arrancar por un terreno más biológico, digámosle, el campo de la neurobiología. Facundo Manes, un famoso neurólogo argentino, explica que el olvido es un mecanismo fisiológico que utiliza nuestro cerebro. ¿Para qué? Para eliminar información que ya no le resulta de utilidad, es decir, aquella información que ya no le sirve. Si tuviéramos que pensar a nuestro cerebro como una máquina, podríamos decir que a la hora de olvidar, el que trabaja más es el lóbulo frontal del cerebro, en vez de la parte que en verdad tendría que trabajar, que se llama el hipocampo. Pero ojo, la información que eliminamos puede ser tanto porque ya no nos sirve, como porque el hecho de que nos genera dolor. En esos casos, nuestro cerebro aprieta borrar a esos recuerdos para que no nos sigan generando sensaciones poco placenteras. Y en cuanto a los olvidos involuntarios, parecidos al del paisaje sonoro que escuchaste al principio de este episodio, Manes sostiene que muchas veces se relacionan con los hábitos que tienen las personas muy estresadas o ansiosas, es decir, personas que pasan todo el tiempo dentro de su cabeza con su diálogo interno, en vez de poner el foco en la realidad objetiva, obviamente no porque quieran, sino porque verdaderamente no pueden. Pero esa abstracción total de la realidad puede llevar a estos olvidos involuntarios o lagunas mentales. Por ejemplo, y yendo un poquito más al terreno de lo personal, yo soy una persona que suele olvidarse bastante de las cosas, soy bastante más colgada de lo que me gustaría, pero algo que me ayudó muchísimo y que nunca pensé que iba a hacer fue comprarme una agenda y anotarme las cosas gigantes con muchos colores, mucho resaltador, mucha cosa. Obviamente hay cosas de las que me sigo olvidando, pero bueno, por lo menos el problema disminuyó un poquito. Si sos de los míos, probablemente este consejo te sirva un poco más, pero si no, probablemente te sientas un poco más identificado con un personaje de un autor argentino no tan conocido que se llama Jorge Luis Borges. En el año 1944, Borges saca un cuento por encargo que se llama Funes el Memorioso, que empieza con dos palabras que son claves para entender la historia: lo recuerdo. Obviamente te recomiendo que vayas a leerlo porque Borges es una cosa totalmente imperdible, pero si no, te lo cuento acá un poquito más resumido. Lo que pasa principalmente es que el protagonista de esta historia se cae de su caballo mientras está galopando y le ocurre lo que hoy en día se diagnostica como hipermnesia, es decir, el personaje no es capaz de olvidarse de nada. Empieza a recordar con vívido detalle todas las cosas que le han pasado en su vida, sin poder olvidarse ni de un segundo. Imagínate si eso te pasara a vos. ¿Cómo te sentirías si de un día para el otro no sos capaz de olvidar nada de lo que te pasa, nada de lo que sentís, nada de lo que pensás? Pero además, en uno de sus poemas, Borges habla de la memoria como un montón de espejos rotos. Y a mí la verdad es que me dejó pensando mucho esta frase porque bueno, vieron que los autores a veces tienden a ser un poquito indescifrables en sus frases, a veces a propósito, y me puse a pensar qué significará esto de los espejos rotos. Y la verdad, la interpretación que yo le di es que muchas veces tendemos a manipular nuestros recuerdos, ya sea para bien o para mal, para jugarnos a favor o en contra, y los volvemos algo que verdaderamente es lejano a un reflejo de lo que pasó. Y ahí volvemos a lo que decíamos hace un ratito de Facundo Manes. Suele ser más lindo un recuerdo placentero que un recuerdo doloroso. Pero no demos más vueltas por el mundo de la literatura y vayámonos a la filosofía. Que esto que estoy diciendo yo en verdad no es nada nuevo. El olvido, en primer lugar, tiene que ver ya en la antigua Grecia, por ejemplo, con la ignorancia, ¿no?
Para Platón, conocer es recordar lo que el alma vio antes de venir a esta experiencia sensible, que está ligada al mal, y obviamente el alma virtuosa va a recordar todo lo que vio en la otra vida, y el alma ignorante va a permanecer en el olvido. Ya en la antigua Grecia el olvido tenía que ver con la ignorancia, y este recordar, que Platón llama reminiscencia, volver a traer del alma hacia el exterior lo que ya vio, era la sabiduría. Y viniendo más al hoy, a la experiencia contemporánea, a la filosofía contemporánea, podemos citar a Jacques Derrida, que es el filósofo de la deconstrucción, pensador argelino-francés, que sostiene que básicamente el olvido es imposible porque para con lo olvidado o con lo que queremos olvidar siempre va a haber una relación fantasmática. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si una persona quiere olvidarse de otra, el fantasma de esa otra persona, de que la primera persona quiere olvidarse, va a tener siempre o va a generar siempre un resto, un fantasma, dice Derrida. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el duelo es imposible porque siempre va a haber una recordación de esa persona en su carácter fantasmático. Es decir, siempre va a haber un resto que nunca va a cerrar la totalización. Olvidar a alguien significa ejercer una totalización sobre ese alguien, tipo, digamos, borrar archivo, ¿no? Eliminarlo. Y eso es primero una violencia y segundo una totalización, porque mi persona quiere olvidarse de la otra persona. Con lo cual, el olvido es imposible para la filosofía contemporánea, sobre todo para Derrida, ya que hay que vérselas con lo fantasmático o el fantasma de lo que se desea olvidar. Es como un muerto que no para de nacer, es como un recuerdo que no para de aflorar. Ahora bien, ya hablamos del olvido como algo filosófico, como algo que nos trasciende. Pero ¿qué pasa cuando ese olvido está acá, es real y es compartido? Cuando hablamos del olvido, me parece necesario también sentarnos a pensar un poco sobre la memoria. Y bueno, para mí la memoria es la posibilidad de cambio, la reflexión, el rebobinar accidentes o en un primer momento simplemente verlos. Es entender nuestro pasado, apropiarnos de él y poder como colectivo, poder apropiarnos también de nuestro futuro. Sin poder entenderlo, nuestros pasos anteriores, sin poder vencer el olvido, nunca vamos a poder construir un futuro consciente. Y me parece que es súper importante que a la hora de pensarnos como sociedad entendamos de dónde vienen nuestros inicios y nuestros valores y nuestra cultura en general. ¿Qué dice la sociología sobre el olvido? El olvido y la memoria, ambas, son una construcción colectiva y en este momento, sobre todo en este momento quiero decir, es importante pensar qué pasó con la memoria, sobre todo en este entorno de los 40 años del retorno de la democracia. Y por qué es tan necesario vencer al olvido. Y para ir cerrando el episodio de hoy y no olvidarnos de lo importante, voy a dejarles la pregunta, no necesariamente para que la contesten, sino más bien para que la piensen con todo esto que venimos descubriendo. ¿Qué es algo que nunca querés o que nunca vas a poder olvidar? Puede ser algo lindo, puede ser algo no tan lindo, llévalo para donde te parezca. Un momento, una persona, un lugar, un olor, una canción. Por mi parte, me voy a ir despidiendo por hoy. No me quiero olvidar de agradecerles muchísimo a Pablo y a Vale por sus hermosas palabras, sus genialísimos testimonios, genios del mundo mundial, por haber puesto en palabras al olvido, que es algo difícil, no se crean que es nada fácil.
Y por lo demás, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por estar ahí bancando el proyecto, bancando la movida desde el otro lado. Y los espero el próximo episodio para seguir indagando y descubriendo nuevas cosas juntos. Esto fue Tan Toya. Chau chau. El fantasma, yo no decido cuándo viene. Aparece cuando quiere y se va cuando quiere.